El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Habían pasado ya unos cuantos meses cuando Jesucristo, viniendo del desierto, detrás de 40 días de ayuno, de haberse enfrentado a la persona más mala que existe en todo el universo. Hay dos clases de maldad. En el lenguaje de la Biblia encontramos dos clases de diferente maldad. La una es la maldad porque haces algo malo, pero la otra es porque lo eres. Cuando dice la Biblia, y Jesucristo nos enseña a orar, dice: y líbranos del mal. Está hablando de la naturaleza del mal, no solo de una situación, no solo de un pecado. Esa palabra del mal, esa es la naturaleza del diablo. Él no es malo porque hizo lo malo, sino Él hizo lo malo porque es el malo. Él es el padre de la mentira. Es el padre de todo veneno, de toda duda y de toda distancia entre el ser humano y Dios el Creador. Dice la Biblia que Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio. Y andando junto al mar, dice Marcos 1:16, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, seguidme. Como dice en griego literalmente, seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Es interesante que cuando Jesucristo usa esta palabra, pescador de hombre, podemos traducirlo mejor: el que ensala, el que rodea con sal al hombre. Porque hay 3 palabras en griego para pescar. Una se usa cuando se mata el pescado para sacarlo del agua. El otro se mata cuando se ha sacado del agua. Pero ninguna vez Jesucristo usa uno de esos 2 términos. Es el tercer término que Jesucristo usa, y es ensalar el pescado para que permanezca. En una secta te matarán emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente para pescarte. Pero
la palabra que Jesucristo usa en Lucas 5, y te haré pescador de hombre, esa palabra significa pescar en vivo y dejarlo vivo. Toda otra religión te pesca vivo y te matará. Pero el único que puede dar vida a los muertos es el autor y la fuente de toda la vida, que es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hacían ya 14 meses aproximadamente, Jesucristo regresó del desierto y dijo: «Seguidme», le dijo a Pedro, a su hermano Andrés, y luego a los dos hermanos, hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, como remendaban las redes. Es interesante que dice la Biblia como remendaban las redes. Parece, y luego se revela que el carácter de estos dos, de Juan y Santiago, o Jacobo, como se dice, era un poco fuerte. Remendaban las redes, reparaban las redes. De Pedro y su hermano Andrés se dice lavaban las redes. De Juan y su hermano Jacobo remendaban las redes. Parece que conforme a su carácter impulsivo, tan impulsivo que Jesucristo en hebreo y en arameo le dio un nombre que se llama Boanerges, hijos del trueno. Pero ¿saben lo que es gracioso? Boanerges en hebreo significa hijos del trueno, pero en arameo Boanerges se traduce hijos de la confusión. Gente que está confundida y no sabe quién es, ni a dónde va, ni de dónde viene. Tiene un carácter muy impulsivo, tan impulsivo que en un momento entraron en una aldea en Samaria y no les dejaron entrar porque sabían que iban en dirección a Jerusalén. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Y cuando le fue rechazado dormir en aquella aldea, aquella noche, Juan y su hermano Jacobo tenían fe para que caiga fuego del cielo. Es interesante que hay personas que tienen fe para lo negativo, pero no para lo positivo. Interesante. Y Jesucristo se dio la vuelta, dice en griego, que le chilló. No solo le habló en voz alta y dijo: «Pero no sabéis de cuál hijos en el Espíritu vosotros sois, si habláis así». Luego, cuando vino el Espíritu Santo y dio vida y salvación de Jesucristo a los apóstoles, ya los hijos de Zebedeo, los llamados hijos del trueno, los hijos de la confusión, nunca más iban a actuar así. Juan, incluso cuando ya tenía 95 años, vemos a un hombre lleno de amor, paciencia, cariño, escribiendo en sus cartas diciendo: «Hijitos». Juan no era así al principio. Por eso, querido hermano, querida hermana, no te equivoques. Lo que Jesucristo puede hacer de una persona. En la Biblia encontramos personas que empezaron bien, pero terminaron mal, como Salomón, Saúl, el primer rey de Israel. Pero vemos otros que empezaron mal, pero terminaron bien. Un Saúl
primer rey de Israel, empezó bien y terminó mal. El otro, Saúl, un poco el nombre latinizado en latín, Saulo, Saulus, de Tarso, empezó mal, pero terminó escribiendo esas magníficas cartas que nos revela a Jesucristo en su majestad. Oh puertas eternas, levantad las cabezas, dice Salmo 24, para que entre el Rey de la Gloria. Jesucristo es el Rey de la Gloria. Jesucristo lleva una corona que ningún rey en esta tierra es digno de llevarlo. Sus coronas son de oro, de plata, con piedras preciosas. Jesucristo, su corona, son vidas preciosas que se entregaron a la voluntad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Venid en pos de mí, y yo haré que seáis pescadores, pero no de esos pescadores como en una falsa religión y como aquellos en una secta que matan para meterse o meterte a su religión. No, Jesucristo es el que resucita del pecado, el que sana, el que salva, el que restaura. Jesucristo es el Hijo de Dios. 14 meses después, dice la Biblia, Jesucristo llamó a todos, hizo un llamado. Pero, dice la Biblia, cuando pasaron 14 meses, Jesucristo hizo una selección. Y ahora mirad, queridos, Jesucristo llamó a todos, pero no todos se comportaron conforme al llamado. Una cosa es el llamado, otra cosa es vivir conforme a la vocación, como dice Efesios 4. Dice, andéis, os pido que andéis y vivid dignos de la vocación. ¿Qué te sirve una profecía, un llamado, un ministerio, si no vives digno? Hoy, querido oyente, quiero con vosotros compartir esta predicación que se llama Cerca de Dios todo es posible. Cerca de Dios todo es posible. Y me explico. Si quieres tener a los demonios lejos de tu vida, tienes que tener a Dios cerca de tu vida. Quien quiere tener a los demonios lejos de su familia, tiene que tener al Señor cerca en sus oraciones. A los 14 meses de haber hecho el llamado, porque Jesucristo quiere que todos sean salvos, sí. Él llama a todos, sí, pero no todos cogen la llamada. Como muchas veces hoy en día tú llamas a una persona, él ve que eres tú, pero no coge la llamada. Nadie en el día del juicio, cuando el micro y el macrocosmos, las galaxias, el universo completo, cuando la gravitación, cuando todo lo creado, el ser humano, los ángeles, todo se reúne delante del trono de la gloria, que ahora es el trono de la gracia, quiere darte gracia y perdón. Pero vendrá el momento donde ese trono se va a convertir en el trono que va a juzgar a los vivos y a los muertos.
Y no importa si tú ahora dices, yo soy budista, yo soy musulmán, yo soy de los testigos de Jehová o de los mormones, yo soy hindú, yo soy zen budismo o de la religión Zaratustra. En ese momento se revelará que solo la salvación está en una persona, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el que no conoce ahora a Jesucristo como Señor y Salvador, le va a conocer en ese momento como juez. Solo en Jesucristo está la salvación. Solo Jesucristo ha resucitado entre los muertos. Solo Jesucristo oye tus oraciones junto con el Padre y el Espíritu Santo. Solo Jesucristo te puede perdonar. ¿Por qué Jesucristo es el único que te puede perdonar? ¿Sabes por qué? Porque cuando suene la trompeta del último juicio y cuando Él empieza a juzgar, Él será el único que juzga. No es Dios el Padre, no es Dios el Espíritu Santo. Todo el juicio, como prometió el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 21, versículo 26, fue dado al Hijo del Hombre. Y toda rodilla se va a doblar. Sea una rodilla de prótesis, no importa. Toda rodilla se va a doblar en el nombre que deja temblar los demonios, en el nombre que nos salva de los pecados, en el nombre que sana, en el nombre que restaura, en el nombre que está la victoria, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo llamó a todos, pero no todos quieren ser obedientes a ese llamado. Pero también hay algunos que no quieren ser obedientes a la vocación. Jesucristo llamó a todos, sí, pero no todos quisieron seguirle. Pero de los que le siguen, Jesucristo hace una nueva elección. Porque una cosa es ser un discípulo. Otra cosa es cuando Jesucristo ve a un discípulo y lo llama. Y ahora oye cómo Jesucristo lo llama. Atención. Marcos 3:13. Después subió al monte y Él llamó así a los que Él quiso. Lo llamó por nombre. El otro día me preguntó un ministro, una persona que tiene en su corazón ser llamado como pastor. Y me dijo, pastor, ¿cómo sé que Él me llamó? Y le dije, hay ciertos indicativos, pero uno de los principales es que Él te llame por nombre. Y me dijo, ¿cuándo? Y dije, cuando estás solo con Él. Él te llama con nombre al ministerio. Y Él llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Y vinieron a Él. Y la Biblia nos dice quién. Simón, llamado Pedro, Jacobo, su hermano, que le dio el apellido Boanerges, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista de Canaán y Judas Iscariote, que dice, Lucas 6, en Marcos 3:19 dice, el que le entregó.
En Lucas 6, el médico Lucas usa una palabra que es impresionante. Versículo 16. Y Judas Iscariote, que llegó a ser, y esa palabra llegó a ser es el que se convirtió en traidor. Él ya tenía esa semilla, él ya tenía esa tendencia, pero él estuvo tan cerca del Maestro y no quiso cambiar. Algunos me preguntan, pastor, pero Judas Iscariote era llamado a ser traidor. Honestamente no me rompo la cabeza. Yo sé lo que dice la Biblia y punto. Y dice la Biblia en Marcos 3:13. Llamó y estableció. Esa es interesante esa palabra. Él estableció. Él lo puso. Esa palabra establecer en griego se llama poieo. De ahí viene la palabra poesía. Y poieo significa también inventar. Interesante. Es una palabra que aparece también en griego en Juan capítulo 14. Cuando dice en español, si algo me pediréis en mi nombre, yo lo haré. En griego yo poieo. Y poieo significa, si no lo tengo para ti, lo voy a inventar. ¡Wow! Y Jesucristo dice, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Me han preguntado diversas veces, pastor, ¿cómo es eso? Predica muchas veces 5 veces fin de semana, ¿sí? Y en total 13 veces a la semana. ¿Cómo predica eso? ¿Cómo puede hacer eso? Y yo le dije, bueno, primero, porque no tengo las mismas caras delante mío, porque si no fuera aburrido. Yo le pedí a la Iglesia Pasión por Cristo que por favor, si es posible, si quieren venir a 2 cultos, de acuerdo, pero que se acuerden que es mejor que vengan a un culto y que dejen sitio para los nuevos. Ahora, en estos días vamos a hacer un encuentro con los nuevos. Nuevos que han venido en los últimos 2, incluso 3 meses, y ya vamos casi por 700 personas. ¡Wow! Porque tenemos que hacer un preencuentro también para el bautismo. ¿Y cuánto me encantaría un día bautizar 500 personas a la misma vez? Si esta vez funciona, lo vamos a hacer a lo grande. Que todo el mundo se dé cuenta que no solo en primera carta de Corintios capítulo 15 habían 500 que vieron a Jesucristo resucitado, sino 500 que aquí en España van a decir de una vez en un bautismo, en una iglesia, sí a Jesucristo. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y cuando esos hermanos me preguntaron, pastor, ¿y cómo puede predicar tanto? Digo, no, estás equivocado. Para mí no es ningún esfuerzo predicar. Porque la Biblia tiene un cierto orden. Atención, estuviesen con él, predicaron sobre él, tuvieron autoridad de él y al último echaron los demonios. Pero el secreto es, estuvieron con él. La fuente, como dice Salmo 87, versículo 7, la fuente de todo cristiano y más de todo pastor y ministro, déjame decirlo así, tu ministerio, tu iglesia nunca será más allá de lo que tú eres en el Señor. Tu vida de oración, de intimidad, de soledad con el Señor, determina el poder y el fruto que hay en el ministerio, en tu familia, en tu
empresa. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿De dónde viene el poder sobre nuestra vida? Es de estar con Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Me explico? En Lucas 9, versículo 1 dice que llamó a los 12 y le dio poder y autoridad. Ahora tienes que saber que poder es el poder del Espíritu Santo y autoridad es la autoridad de Jesucristo. Poder viene a tu vida por la comunión con el Espíritu Santo y autoridad viene por tu comunión con el Mesías Jesucristo. Es Jesucristo que tiene toda autoridad y es el Espíritu Santo que tiene todo poder. Hay ministros que tienen poder pero no tienen autoridad. Hay otros que tienen autoridad pero no tienen poder. El secreto es tener poder y autoridad. Y dice la Biblia que Jesucristo los llamó para que estuviesen con Él. Ese es el secreto de la vida plena. Yo no digo de una vida solo de sunshine, de vacaciones y de playa. Eso no existe, come on. La vida es complicada, la vida es una lucha y en la vida hay que ganarse las cosas muchas veces a pulso. Es la gracia que te da la fuerza, la permanencia, la perseverancia para ganar la batalla. Marcos 3:13 dice, lo llamó para que estuviesen con Él. El mismo pasaje en Mateo 10:1 hay una palabra impresionante. Cuando dice la Reina Valera, y llamando a los 12, esa palabra en griego significa cuando lo llamó cerca. Cuanto más cerca Jesucristo está de tu vida, más lejos está el diablo. Cuanto más cerca está Jesucristo, más alejados están los demonios. La pregunta es, querido, ¿qué cerca está el Señor de ti? ¿Sabes? Lo que voy a compartir ahora es un secreto que yo personalmente descubrí a lo largo de los años. En Mateo 4, versículo 19, es interesante lo que dice Jesucristo. Y quiero que estés atento porque este lenguaje hoy se usa mucho. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Muchas traducciones españolas buenas también tienen. Dice, seguidme. Seguidme. Síganme. Síganme. Y la pregunta es, ¿a quién le estás siguiendo? Hoy en día, me da gracia cuando me dicen, yo le sigo en YouTube a este, yo le sigo en Facebook a este, yo le sigo en Instagram a este. No, estás equivocado, tú no le sigues. Él te está persiguiendo a ti. Pero déjame explicarlo de una forma. Atención. Jesucristo dijo, seguidme. Hay una traducción antigua que dice estas palabras. Cuando dice en español, seguidme, en inglés, follow me, en alemán, folg mir nach. ¿Sabes cómo dice esa traducción? O ese texto griego, perdona. ¿Sabes cómo dice? Usa mis huellas. ¡Buah! Para vivir como cristiano, no tienes que inventar las huellas. Usa mis huellas. Usa mis huellas. Trata a las personas como yo les trato. Vive como yo viví.
A quien le sigues, le prestas tu atención. Cuando tú en Facebook, en Instagram o whatever, tú le pones un like, ese like te persigue. Porque quiere tu atención. A quien tú le sigues, tú le prestas tu atención. A quien tú le sigues, le prestas tu vida. A quien tú le sigues, le crees y le confías. A quien tú le sigues, le defiendes. A quien tú le confías, le permites meterse en tu vida y en tu familia. A quien tú le sigues, le permites tener autoridad sobre tu vida. Y ahora oye esto, a quien tú le sigues, adoptas su naturaleza. Por eso mi pregunta es, ¿a quién le sigues? Si tú eres cristiano y tocas en Instagram, como de otro día, vi a uno hacer ensaladas y me gustó. Y a otro vi cómo hablaba de las tortugas. Me gustó porque sabía de lo que hablaba. Pero de la verdad, ¿podemos confiar en todas esas chorradas? Come on. Come on. Compra esta crema. La he hecho yo. Y vas a parecer 20 años más joven. Claro. Porque vas a tener una máscara como Frankenstein. ¿Sabes? A quien tú le sigues, cerca estás de esa persona. Y sabes, querido pastor, ministro, o si llevas un grupo bíblico en casa o lo que sea, mira, la enseñanza que das les enseña. La cercanía que le permites los transforma. Gente que tú atraes a tu cercanía, le permites tener de tu aura, de tu unción. Si de verdad quieres que alguien cambie, no lo corrijas de lejos. Acércalos. Acércalo a tu vida, a tu tiempo, a tu día a día, y tú verás cómo la persona cambia. Te prometo, porque los proverbios tienen razón, cuando dice Salomón, el que se junta con sabios, sabio se pone. La persona, el ministro, la unción, la iglesia donde tú has decidido ir, es la persona, la iglesia, la unción, que antes o después se va a manifestar en tu vida, en tus oraciones, en tu familia. Cerca del Señor. Tenemos que estar cerca. Hay un versículo que es impresionante, en Salmo 65:4. Lo voy a leer de la Biblia Las Américas. Dice, qué aventurado es a quien tú escoges, y ahora oye, y acercas a ti. Una cosa es que el Señor te escoja, y otra cosa es que te acerque. Oye lo que dice Salmo 73, versículo 28. Para mí, dice la Nueva Biblia Las Américas, para mí, estar cerca de ti es mi bien. ¡Wow! Estar cerca de ti, querido Padre, Señor Jesús y Espíritu Santo, me hace bien. ¿Cómo puede estar uno cerca del Señor? Siempre que lees su palabra en voz alta, Él está cerca de ti.
Siempre que le adoras, Él siempre está contigo, Él nunca se va. Pero su presencia es manifiesta cuando está cerca de ti. El Señor Jesucristo oró en Juan 17, versículo 24. Oye lo que dice aquí. Dice: Padre, yo quiero que todos aquellos que tú me has dado, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. Qué bonito que sí. Tú y yo tenemos que ser como María. María escogió la buena parte, dice Lucas capítulo 10, versículo 42. La buena parte es de sentarse a sus pies, a su palabra, a su presencia, a su cruz, y recibir del Señor. Yo me acuerdo, hace años estuve en una iglesia, iba a predicar. El pastor dijo: aquí no hemos venido a recibir, sino a dar. Y yo me dije interiormente: pues la llevo clara. Yo he venido solo a recibir, porque de dar tengo poco. Tengo tanta necesidad de su amor. Tengo tanta necesidad de ser sanado, restaurado, corregido. Tengo tanta necesidad, Señor. Yo he venido a recibir. Y nada de lo que yo dé se puede comprar con lo que yo recibo de ti. Querido oyente, mire, todos nosotros, cuando los domingos, los sábados o cuando sea el día que vayas al culto, atención, tú vas a recibir. Tú vas a recibir. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Esa es la diferencia entre la gracia y la ley. En la ley, ahí nadie recibía nada. Iba a ir y a llevar su sacrificio. Es en la gracia, como dice Juan capítulo 1, 16. De su plenitud hemos tomado. Esa palabra tomar en griego también se puede traducir. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Es la cercanía de Jesucristo que nos da vida y provoca fruto. El otro día, porque estoy leyendo ahora la Biblia cronológicamente, y este año, lamentablemente, solo a lo mejor voy a poder leerla 2 veces al año. Pero el otro día, leyendo el profeta Oseas, hay un versículo en el profeta Oseas que es impresionante, querido oyente. Y es este, Oseas 14, 8. Y dice la Biblia en español, la Reina Valera, dice: de mí será hallado fruto para ti. Pero la Biblia hebreica Sturcandensia dice: solo cerca de mí se encontrará fruto para ti. Otra vez. Solo cerca de mí se encontrará fruto para ti. Es el secreto de nuestra vida. Y si tú me preguntas, ¿cómo es esto? Que una iglesia que ahora pronto, bueno, no tan pronto, pero cumpliremos nuestros 18 años. Ahora vengan miles de personas. ¿Cuál es el secreto? Pues voy a decir una cosa, no hay ninguna técnica, estrategia tampoco. No. Ese es el secreto. Cerca de mí se encontrará fruto para ti. Oseas, capítulo 14, versículo 8. Cerca de mí.
se encontrará fruto para ti. Pero eso es algo que el Señor ya había dicho. Cuando dice el Señor en Juan 15, dice, lejos de mí no podéis hacer nada. Esa palabra, lejos de mí, cuando dice lejos de mí, en griego dice separado de mí. Separado. Arrancado de mí, no puedes hacer nada. Solo cerca de Jesucristo. ¿Y cómo? ¿Qué significa vivir cerca de Jesucristo? Solo hay una palabra, un versículo que lo puede describir muy bien, que Mateo 6:33. Busca primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo lo otro será añadido. Busca la cercanía del Señor, querido papá, querida mamá, y los demonios no se van a acercar a tu familia. Aunque tú seas la única persona que no íntimo, no escondido, levanta tus manos, adoras al Señor, oras, lees la Biblia. No estoy hablando de leer y orar horas y horas y horas. No. No es la cantidad de tiempo, es la calidad de tiempo que te termina todo. Cerca del Señor. Cerca del Señor está todo. Siempre que estás cerca del Señor, los demonios están lejos. Cerca de su palabra, leyéndola en voz alta. Cerca de su cuerpo, de la iglesia. Cerca de los hermanos. ¿Sabes por qué? Cuando estás cerca del Señor no hay confusión. Hay un versículo en Salmo 27, versículo 4, que es impresionante. No hay otra palabra, impresionante. Déjame leerlo, dice en español. Una cosa le he pedido al Señor, y esto buscaré. Ahora, oye, querido oyente, otra vez. Una cosa he demandado del Señor, y esto busco. Querido oyente, mire. No le pidas nada al Señor de lo que tú no estás dispuesto a buscar. Jesucristo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Buscar y pedir van mano en mano. El que no busca, ni tiene que pedir. Me explico. Si necesitas trabajo, pídelo al Señor, pero búscalo. Si necesitas una vivienda, pídesela al Señor, pero búscala. En la búsqueda, el Señor te bendice. Pero oye una cosa he demandado, Salmo 27, versículo 4, y esto busco. ¿El qué? El que yo esté en la casa del Señor no significa la iglesia, que es muy importante, pero no la iglesia, sino tu relación con el Señor, para contemplar la hermosura del Señor. Y ahora oye esta palabra. Para inquirir en su templo. Ahora, tienes que saber una cosa, que esa palabra inquirir es una palabra que aparece muy pocas veces en toda la Biblia, muy pocas. Tan poco que realmente no se sabe cómo traducir. Me explico. La raíz de esa palabra significa: yo quiero vivir en tu casa para poder, atención, pensar y analizar todo en tu templo. No hay cosa mejor, querido oyente, que pensar sobre las cosas en la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor es lo que nos libera de la influencia tóxica, de la duda, del pánico. Querido oyente, mire, por favor, attention, por favor, de todo corazón, no permitas el pánico. El pánico es el sonido del miedo.
El pánico es el aliento del temor. Pánico y fe no pueden ir juntos, mano en mano. O tienes fe o tienes pánico. Cuida tus palabras. Querido hermano, querida hermana, no importa en qué situación estés, por el amor de Dios, tengo una pregunta. ¿O es Jesucristo todavía el Hijo de Dios o no lo es? ¿O Él todavía hace milagros o no lo es? Pregunta, ¿o el Espíritu Santo está aquí o no lo es? No permitas el temor en el nombre de Jesús. Tienes que decir, yo no sé cómo voy a salir de esta situación, pero una cosa sé, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Come on, proclama las promesas de Dios. En el nombre de Jesús, the devil is a liar. Un día, Jesucristo, un hombre joven le quiso seguir. ¿Qué tengo que hacer? Jesucristo le dijo lo que tenía que hacer. Pero como muchos de nosotros no le gusta que nadie le diga lo que tenga que hacer. Y se fue. Y dijo Jesucristo, es imposible que una persona que confía en sus bienes sea salvo. Y los discípulos dijeron, ¿y quién puede ser salvo? Y Jesucristo dijo esto. Marcos 10:27. Y quiero que estés atento. A ver si puedo hacer una cosa. Momento. Sí, tengo un perfume aquí y voy a explicar. Lo que me están viendo por YouTube, por Facebook, ahora me van a comprender. Además de ver esta camisa linda que llevo de Liverpool, porque hoy le toca a Liverpool. Atención, quiero que esté atento, queridos oyentes. Por favor, atención. Cuando Jesucristo en Marcos 10:27 dice, para Dios, dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora tienes que saber que la palabra para en griego aparece, pero se pronuncia paga. ¿De acuerdo? Es pi, alfa, rho, a. Alfa. Paga. Paga. Y significa, de ahí viene la palabra paralelo. O paracletos. Para, en griego, describe la cercanía. Cuando dice en español, en alemán, en inglés, hay una Biblia alemana, una, que lo traduce muy bien, que es el Die Elberfelder de 1985, dice, by God. Porque dice literalmente cerca de Dios. Hay que tener mucha Biblia en casa para poder, hay que tener hebreo, arameo, griego, y luego en el griego, importante que tengas Septuaginta, que tengas Codex Vaticánicos, Codex Betzai, Codex Alexandrinos, Codex Sinaíticos, igual. Es bueno tener muchas traducciones buenas. Hoy es posible por los terminales y los teléfonos. Cuando dice en español, para los hombres, pues voy a pronunciar el para como en griego, para los hombres, ¿de acuerdo? Para anthropos, dice en griego, es adunatos, es imposible. Para theos, para Dios, cerca de Dios, todo es posible. Dice, porque todas las cosas de Dios, todas las cosas son posibles cerca de Dios. Todo lo que se acerca a Dios cambia. El pecador en un santo, la duda en una fe, un pánico en paz, un enfermo en uno sanado. Porque cerca de Dios todo cambia. ¿Sabéis qué? La fe es el perfume de Dios. Aquí tengo un perfume que se llama Louis Vuitton. Louis Vuitton. Si yo me echo ahora un poco, a ver, está vacío, pero a lo mejor tengo un poquito. Bueno, me echo un poco aire. Y este perfume, Louis Vuitton,
si hubiera estado lleno la botella. Este perfume tiene perfume, ahora sí. Este perfume, atención, permanece 24 horas. Porque es un perfume muy fuerte. Y ahora mirad, querido oyente. Pero mañana, si quiero oler bien a Louis Vuitton, ¿qué tengo que hacer? Tengo que regresar y echarme de nuevo. La fe es lo mismo. La fe vive de la cercanía. El Señor tiene esta botella y Él dice, ¿tú quieres más? Ven todos los días y échate esta botella de fe. Tú dices, no, Señor, dame la botella. Y el Señor dice, no, porque te conozco, porque no regresas otra vez. Si yo te doy la botella, tú no vienes. Nuestra dependencia es una bendición. Cerca de Dios todo es posible. Trae tu hija, tu hijo, tu problema cerca de Dios y cambiará. Tráelo en la oración. No tires la toalla, querida.